Este material es para docentes y padres de familia. Buenos días, ¿qué tal? Soy la profesora María, nuevamente aquí con ustedes. Y llegamos a un día más de Aprendo en Casa. El título de nuestra actividad del día de hoy es Perú, te saludo en mi lengua originaria. El día de hoy vamos a desarrollar el área de personal social y nuestro propósito será describir las causas y efectos de los cambios y permanencias de la lengua de tu familia y comunidad mediante la comparación entre el antes y el ahora. Para desarrollar la actividad del día de hoy debemos considerar las siguientes características o criterios. Reconocer las lenguas originarias de nuestro país y nuestra familia y proponer acciones para preservar las lenguas originarias de nuestro país. Muy bien, comencemos. Marco piensa en lo que le dijo su abuelita. Tu abuelo daba la bienvenida a todos diciendo Kuna Mastaña, que es un saludo en aymara, nuestra lengua originaria. Ahora ya casi no se habla. Y Marco luego recordó lo que observó en televisión sobre cómo algunos niños saludaban al Perú en su lengua originaria. Escuchemos. Felices fiestas, querido Perú. Saludo en castellano. Cuyasaikai Perú, Kusirikuy, Raini Kip. Saludo en quechua. Raro chamán pista, no conquen Perú. Saludo en chipivo. Yihaneasa da Cujusa y Naiktai, Anaikauch Perú. Saludo en Ayahú. Muy bien, niños, ahora que hemos escuchado y observado estos saludos, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Pudiste leer todos los carteles? Miss, solamente pude leer 2 carteles, el saludo en castellano y el saludo en quechua. ¿Por qué crees que no pudiste leer los carteles? No pude leer los demás carteles porque están en lenguas que yo no conozco. Solo conozco el castellano porque mi familia habla esa lengua y el quechua porque gracias a mi abuelita estoy aprendiendo a hablar quechua. Pero las demás lenguas no las conozco. Muy bien, niños, así como Luis, ustedes también respondan a estas preguntas en su cuaderno o ficha de trabajo. Recuerden encerrar qué cartelitos ustedes han entendido. Puede que hayan entendido todos los carteles o puede que hayan entendido 2 o 3 carteles. Depende de la lengua que todos hablamos. Pero mayormente nosotros conocemos el castellano. Pero puede haber familias que hablen 2 lenguas, ya sea de la sierra o de la selva. Ahora vamos a escuchar con atención el diálogo que sostuvo Marco y su mamá. Marco, me siento muy feliz de saber que estás aprendiendo con tu abuela el aymara. Recuerdo que antes, cuando era niña en la familia, solo hablábamos en aymara. Luego, cuando nos mudamos a otro lugar, aprendí el castellano. Tu papá solo habla castellano. Entonces, al casarme, decidí hablar casi todo el tiempo en castellano. ¡Qué bien, mamá! También tú me enseñarás aymara. Así hablaré pronto en aymara. Ya puedo entender algunas frases que dicen mis abuelos. Además, estoy aprendiendo una poesía en aymara para dedicarle al Perú por su cumpleaños. Muy bien, niños, ahora pausen el video y lean nuevamente este diálogo. ¿Listos? Muy bien, ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué Marco se siente contento con su familia?
Correcto, niños, porque Marco está aprendiendo la lengua originaria de su familia y de esa manera puede entender muchas frases de sus abuelos. ¿Qué está aprendiendo Marco? Correcto, él está aprendiendo la lengua aymara que habla su familia. ¿Qué pasaría si hablaras una lengua distinta a la de las personas con las que vives? ¿Cómo te sentirías? Miss, yo me sentiría muy mal y triste porque no podría entender a mi propia familia. Por ejemplo, si ellos me hablan en quechua, yo no les entendería. Mientras yo hablo castellano, entonces no podríamos comunicarnos de la mejor manera. ¿Cómo se sentirán los parientes de Marco al poder conversar con él en su lengua originaria? Yo creo que los parientes de Marco se van a sentir felices de que él está aprendiendo aymara porque de esa manera podrá comunicarse e intercambiar una buena conversación con ellos. Correcto, y así como Luis, ustedes respondan a estas preguntas en su cuaderno o ficha de trabajo. Llegó el momento de leer la siguiente información. A escuchar atentamente. En el Perú existe una diversidad de culturas y lenguas que hacen que sea un país pluricultural y multilingüe. La base de datos de pueblos indígenas u originarios nos dice que de las 48 lenguas originarias, 4 se hablan en la sierra, siendo el quechua aquella que es hablada en casi todo el país, y 44 se hablan en la selva. ¡Qué interesante dato! Cada familia o comunidad habla una determinada lengua originaria que hace que se comuniquen de una forma diferente. También existen varias formas de hablar una misma lengua. Esto se conoce como variaciones dialectales propias del contexto, y estas se dan muchas veces por la unión de las culturas. Por ejemplo, el quechua no es único. El quechua varía de acuerdo al lugar. Hay quechua norteño, quechua sureño, etc. Lo mismo pasa con las demás lenguas. Va a haber variaciones de estas lenguas. Es por ello que a veces encontramos frases en quechua sureño que es muy diferente a las frases en quechua norteño. Ahora debemos practicar actitudes de respeto hacia las personas que tienen otras formas de comunicación. Hay que respetar a las personas que aún conservan su lengua originaria. Muy bien, niños, ahora que ya sabemos sobre nuestras lenguas originarias de nuestro país y de nuestra familia y qué variaciones ha sufrido en el tiempo, llegó el momento de desarrollar lo siguiente. Y para ello necesitamos los siguientes materiales: nuestro cuaderno de personal social, lápiz borrador, colores y regla. Primero vas a leer nuevamente la conversación entre Marco y su mamá para completar la siguiente tabla. Luis lo desarrolló de la siguiente manera. Escuchemos. Antes, la mamá de Marco hablaba aymara como su familia. Ahora, la mamá y el papá de Marco hablan castellano. Y así como Luis, ustedes van a completar esta tabla. Por ejemplo, Marco, ¿qué hablaba antes? Correcto, él hablaba el castellano. Ahora, Marco está aprendiendo aymara. Y de esta manera van a completar esta tabla. Luego vas a responder a las siguientes preguntas. Puedes volver a leer el texto las veces que sea necesario. ¿Por qué el Perú es un país con una gran diversidad lingüística? Es decir, ¿por qué hay varias lenguas en nuestro Perú? ¿Crees que es importante conservar las lenguas originarias? Sí,
No, ¿por qué? Explica tu respuesta. ¿Y qué podemos hacer para preservar las lenguas originarias de las personas, familias o comunidades? Escribe 2 acciones para preservar, es decir, para cuidar nuestra lengua, para que no se olviden de ellas. Después vas a elegir una forma de saludar, frase, saludo, canción o tal vez alguna poesía a nuestro Perú por cumplir 200 años en la lengua originaria de tu familia o comunidad. Luis escribió lo siguiente, escuchemos. Con ayuda de mi abuelita pude escribir una frase para el Perú en quechua. Perú suyunchik, yapam, ayukunapa, yaktacunapa, kaysayninkuta, yachayninkuta, riksikunampak, chaninchakunampak, sumak Perú suyuraymi. ¿Y qué quiere decir esta frase, Luis? Miss quiere decir por un Perú que reconoce, respeta y se enorgullece de su diversidad cultural. Felices fiestas patrias. Correcto, Luis, muy bien. Y así como Luis, ustedes van a escribir una frase, una canción o alguna poesía para nuestro Perú que está cumpliendo 200 años de independencia. Pidan ayuda a algún familiar que hable en su lengua originaria, de donde proviene tu familia. Finalmente, vamos a evaluar nuestros aprendizajes del día de hoy y para ello vamos a elaborar el siguiente cuadro. Reconocí las lenguas originarias de nuestro país y mi familia y vas a colocar un check en el recuadro correspondiente. Lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Propuse acciones para preservar las lenguas originarias de nuestro país. Muy bien, niños, hemos finalizado la actividad del día de hoy. Recuerda enviarme las fotos de tu trabajo realizado para la revisión correspondiente. Nos estamos viendo hasta el próximo video. No te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Cuídense.